Una voz profunda e inmensa irrumpió dentro de mi pecho. No era un sonido que los oídos pudieran captar, sino algo que resonaba en lo más hondo, más fuerte que el trueno más violento. Deja atrás tu tierra, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Esas palabras penetraron cada fibra de mi ser. No era algo que se escuchaba, era una verdad que rugía dentro, implacable e innegable. Y entonces, otra promesa, como un peso glorioso. Haré de ti una gran nación. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y por medio de ti, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Esas fueron las palabras que marcaron en mí el peso de un destino, el punto de partida de mi viaje. Soy Abraham. Antes de que me llamaran así, fui Abram, nacido en Ur de los Caldeos, en una ciudad próspera de Mesopotamia, donde los grandes ríos Tigris y Éufrates alimentaban la tierra. Mi familia, especialmente mi padre Taré, era respetada, pero nuestras vidas, a pesar de la estabilidad, estaban enredadas en la rutina de una civilización politeísta, marcada por los ciclos predecibles de las estaciones y por rituales sin vida. Entonces llegó el llamado, como un desgarrón en el velo de la normalidad, un divisor entre lo que era y lo que estaba destinado a ser. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Génesis 12. La promesa. ¿Cómo podría yo, un hombre simple, ser elegido para cargar con tal promesa? Yo, un ser diminuto bajo el firmamento estrellado que me cubría esa noche, y sin embargo, fue precisamente allí, a los 75 años, cuando el rumbo de mi existencia cambió para siempre. Con el corazón lleno de esperanza y el miedo tratando de paralizarme, tomé la decisión de partir. El futuro era incierto, pero mi fe, aunque tímida, ya se encendía dentro de mí. Me acompañaron Sarai, mi esposa, y Lot, mi sobrino, además de todo lo que habíamos acumulado, nuestras pertenencias y las almas que nos seguían. Rumbo a lo desconocido, nos dirigimos hacia Canaán. Era una tierra de colinas, de valles fértiles y promesas. Sin embargo, no éramos los primeros en pisar ese suelo. Los pueblos cananeos habitaban esas ciudades-estado fortificadas, cada una con su propio rey, sus costumbres, sus creencias. Era una tierra vasta, sus campos y viñedos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El olor de olivares e higueras impregnaba el aire, pero, por más rica y prometedora que fuera, Canaán ya pertenecía a otros. No obstante, seguimos adelante. Al llegar al lugar sagrado de Siquem, bajo la encina de Moré, la presencia del Señor se sintió nuevamente. Él se me apareció y me hizo otra promesa. A cada paso, en cada campamento, erguía un altar, invocaba el nombre del Señor y reafirmaba mi fe, marcando la tierra no solo con mis huellas, sino con actos de devoción. No pasó mucho tiempo antes de que la tierra que me había recibido bajo la bendición de Dios se volviera inhóspita bajo el peso de una severa hambruna. ¿Qué hacer? Miré al cielo, buscando respuestas. La decisión de bajar a Egipto, la tierra del Nilo y de sus graneros llenos, fue una elección amarga, una herida abierta en mi confianza. ¿Cómo podría esa hambruna probar tan profundamente la promesa de que Dios cuidaría de mí? No temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Tu recompensa será muy grande. Génesis 15. Las palabras resonaron en mi alma, pero aún así el miedo persistía. Sarai. Su belleza era peligrosa. Temiendo por mi vida, tracé un plan. En Egipto, el contraste era desolador. De un lado, la grandeza de los palacios. Del otro, la miseria de la esclavitud. Mi estancia estuvo marcada por regalos, ovejas, ganado, camellos, siervos. Todo parecía desarrollarse como se esperaba, hasta que la verdad salió a la luz. El Señor, en su justicia implacable, infligió plagas sobre el faraón por causa de Sarai. Cuando la verdad se reveló, el faraón me enfrentó. ¿Qué me has hecho?
¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? Me permitiste tomarla por esposa, creyendo en tu mentira. Aquí está tu esposa, tómala y vete. Ordenó fríamente mientras ordenaba a sus hombres que nos escoltaran junto con Sarai y todas nuestras pertenencias. Al ser expulsados de Egipto, no solo volvimos a Canaán con más de lo que habíamos llevado, sino también con una comprensión más profunda de la verdadera naturaleza de nuestro Dios, un protector, un proveedor, un guía infalible en tiempos de incertidumbre. Desde Egipto subí al Negev, acompañado por mi esposa y todos nuestros bienes, y Lot vino con nosotros. Por la bendición de Dios había acumulado gran riqueza, ganado, plata y oro. Nuestro viaje continuó hacia el norte, de regreso a Betel, al lugar donde acampamos por primera vez, entre Betel y Jai. Fue allí donde ya había levantado un altar al Señor, que invoqué una vez más su nombre. Lot, que también me acompañaba, tenía ovejas, ganado y tiendas. Nuestras posesiones crecieron tanto que el espacio ya no era suficiente para nosotros y nuestros rebaños, lo que generó conflictos entre mis pastores y los de Lot. En esa época, el territorio estaba habitado por cananeos y fereceos, lo que hacía la situación aún más complicada. Para evitar más disputas y preservar la paz entre nosotros, propuse a Lot una solución. No debe haber contienda entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos hermanos. Mira toda la tierra que tienes delante. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si prefieres la derecha, yo iré a la izquierda. Lot observó el fértil valle del Jordán, una tierra tan rica y prometedora, comparable al jardín del Señor o a Egipto, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces eligió para sí toda la llanura del Jordán y se dirigió hacia el este, separándose de mí. Me quedé en Canaán, mientras Lot se estableció cerca de Sodoma, ciudad conocida por la maldad de sus habitantes y por su pecado contra el Señor. Después de nuestra separación, el Señor volvió a hablar conmigo, reafirmando su promesa. Alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, al norte, al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Haré tu descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo, podrá contar tus descendientes. Siguiendo el mandato del Señor, recorrí toda la extensión de la tierra, consciente de la promesa divina que me había sido concedida. Finalmente, establecí mi campamento cerca del encinar de Mamré, en Hebrón, donde levanté un altar y me comuniqué con el Señor, agradecido por su guía y sus promesas de bendiciones para mí y mi descendencia. Un día el Señor apareció ante mí mientras estaba sentado a la entrada de mi tienda, en los encinares de Mamré, a la hora más calurosa del día. Al levantar la vista, vi a 3 hombres de pie cerca. Sin dudarlo, corrí hacia ellos desde la entrada de mi tienda y me postré en señal de respeto y hospitalidad, diciendo: «Mi Señor, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de largo a tu siervo. Detente y descansa. Permíteme traerte un poco de agua para lavar tus pies y descansar bajo este árbol. También te traeré un trozo de pan para que recuperes fuerzas antes de seguir tu camino, pues has venido hasta tu siervo». Ellos estuvieron de acuerdo, diciendo: «Haz como has dicho». Inmediatamente fui a la tienda donde estaba Sara y con urgencia le pedí: «Rápido, toma 3 medidas de la mejor harina y haz panes». Luego corrí al corral, seleccioné un becerro tierno y bien alimentado y lo entregué a un siervo para que lo preparara sin demora. Les serví cuajada, leche y el becerro que había sido preparado mientras comían bajo el árbol. Cuando preguntaron por mi esposa Sara, respondí que estaba en la tienda. Uno de ellos, cuyas palabras traían consigo una promesa divina, dijo: «Ciertamente volveré a visitarte el próximo año, y para entonces Sara habrá tenido un hijo». Sara, que escuchaba desde la entrada de la tienda, se rió para sí misma
incrédula ante la posibilidad de experimentar el placer de la maternidad y paternidad en nuestra avanzada edad. Pero el visitante, consciente de la risa de Sara, preguntó: ¿por qué se rió Sara? ¿Acaso pensó que no podría tener un hijo en su vejez? ¿Hay algo imposible para el Señor? Volveré en la misma época el próximo año, y Sara tendrá un hijo. Asustada, Sara negó haber reído, pero el Señor afirmó: sí, te reíste. Tras la partida de los hombres hacia Sodoma, me quedé reflexionando sobre la promesa que el Señor nos había hecho. Reflexioné sobre el designio divino, y con el peso de esa comprensión, me preparé para despedirme de ellos. El Señor, en su sabiduría, compartió conmigo los planes que consideraba. Había una duda: ¿sería prudente ocultarme lo que estaba a punto de hacer en Sodoma y Gomorra, sabiendo que yo sería el patriarca de una gran nación destinada a transmitir justicia y rectitud? Ante la inminente destrucción de esas ciudades, me acerqué a él con el espíritu inquieto. ¿Me atrevería a preguntar: ¿vas a destruir a los justos junto con los culpables? Si hubiera 50 justos, ¿aún traerías el fin? Él, con la promesa de su compasión, afirmó que perdonaría la ciudad por esos 50. Sin embargo, la justicia ardía en mi corazón, llevándome a persistir. Y así intercedí, reduciendo el número, rogando por la misericordia divina hasta llegar a 10. El Señor, en su inmensa bondad, aceptó. Si encontrara esos 10 justos, perdonaría el lugar. Cuando los 2 mensajeros celestiales llegaron a Sodoma, aquella tarde, mi sobrino Lot estaba a las puertas de la ciudad. Al verlos, se levantó de inmediato, con una deferencia rara, postrándose y con una petición insistente, ofreció alojamiento en su casa, suplicando que no permanecieran en la plaza durante la noche. Aunque reacios al principio, su insistencia los convenció y lo acompañaron a su casa. Allí, Lot les preparó una comida simple, panes sin levadura, y todos comieron. Pero la tranquilidad duró poco. Los hombres de la ciudad, de todas las edades, rodearon la casa, clamando por Lot. Su exigencia era vil: querían a los extranjeros, deseaban abusar de ellos. Lot, intentando evitar lo inevitable, salió a su encuentro, cerrando la puerta tras de sí, y suplicó, en un intento desesperado, que no cometieran tal maldad. Incluso ofreció a sus 2 hijas vírgenes, prefiriendo que ellas fueran las víctimas, en lugar de permitir que sus huéspedes sufrieran. Su decisión, desesperada y angustiante, mostraba cuánto valoraba la protección de aquellos bajo su techo. La multitud, sin embargo, se burló de su oferta y amenazaron con tratarlo aún peor que a los extraños. Cuando los hombres intentaron forzar la entrada, los ángeles intervinieron, tiraron de Lot hacia adentro cerrando la puerta y con un gesto de poder cegaron a los agresores, quienes, entonces, vagaron sin rumbo, incapaces de encontrar la entrada. Los mensajeros, entonces, revelaron a Lot el verdadero propósito de su visita: la inminente destrucción de Sodoma debido a la vasta maldad de la ciudad. Le instaron a reunir a su familia y huir sin demora. Lot intentó advertir a sus yernos, pero ellos lo tomaron por insensato, no creyendo en sus palabras. Al amanecer, antes de que Lot dudara, los ángeles lo tomaron de la mano junto con su esposa e hijas y los sacaron de la ciudad, un acto de misericordia del Señor. Una vez a salvo, los ángeles dieron la orden: huye a las montañas, no mires atrás. Temiendo no poder llegar tan lejos, Lot rogó refugiarse en una pequeña ciudad cercana, Zoar. El ángel aceptó, permitiendo que él y su familia buscaran refugio allí. Cuando salió el sol y Lot llegó a Zoar, el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, devastando por completo las ciudades. Pero la esposa de Lot, desobedeciendo la orden, miró hacia atrás, y por ello se convirtió en una estatua de sal.
A la mañana siguiente volví al lugar donde había estado ante el Señor, y lo que vi me estremeció. El humo de la destrucción se elevaba desde la tierra como el humo de un horno. Aunque el juicio divino había caído sobre esas ciudades, el Señor recordó su promesa conmigo y perdonó a Lot. Fui testigo de la severidad y la misericordia de Dios, en un equilibrio perfecto entre justicia y compasión. La devastación de Sodoma y Gomorra sirvió como un sombrío recordatorio de las consecuencias del pecado y de la necesidad innegociable de obedecer a Dios. Después de estos acontecimientos, me trasladé a la región del Negev y me establecí allí. Sin embargo, poco tiempo después, Abimelec, rey de Gerar, llevó a Sara a su palacio. Esa misma noche, Dios intervino de manera impresionante. Apareció a Abimelec en sueños, advirtiéndole que estaba a punto de cometer un grave error al tomar a Sara, pues ella era mi esposa. Asustado y perplejo por el sueño, Abimelec defendió su inocencia ante Dios, afirmando que había actuado de buena fe, basándose en la información que había recibido. Tanto Sara como yo ya nos habíamos resignado a lo que creíamos que era nuestro destino, pero Dios, en su infinita misericordia, respondió que conocía la inocencia de Abimelec. Precisamente por eso, Él intervino, para que no pecara contra él. Ordenó que Sara me fuera de vuelta y añadió que yo, siendo profeta, debía interceder por Abimelec para que no muriera. Al amanecer, Abimelec reunió a sus siervos y les contó lo ocurrido, lo que causó un profundo temor entre ellos. Luego me llamó y con gran angustia me preguntó por qué había actuado de esa manera, acusándome de haberlo expuesto a cometer un pecado tan grave. Le respondí explicando que temía por mi vida, pues creí que en Gerar no había temor de Dios. Revelé además que al decir que Sara era mi hermana, no mentía completamente, ya que ella era de hecho mi media hermana y mi esposa. Confesé que esta decisión había sido tomada de mutuo acuerdo con Sara, con el fin de protegernos. Abimelec, en un gesto de buena voluntad y reparación, me devolvió a Sara junto con ovejas, vacas, siervos y siervas como compensación. También ofreció sus tierras para que nos estableciéramos donde quisiéramos. Además, le dio a Sara 1000 piezas de plata, restaurando su honor tras toda esta confusión. Después de este incidente, Dios intercedió por Abimelec, su familia y sus siervos, permitiendo que las mujeres de su casa volvieran a concebir, pues, por causa de Sara, el Señor había cerrado el vientre de todas. Dios escuchó mi intercesión y sanó a todos en la casa de Abimelec, mostrando, una vez más, su misericordia. El Señor visitó a Sara y a mí de manera milagrosa, cumpliendo su promesa de una forma que superó cualquier expectativa. Sara concibió y en mi vejez dio a luz un hijo, tal como Dios lo había anunciado. Cuando nació nuestro hijo, en obediencia al Señor, le puse por nombre Isaac. Al 8º día, según el mandamiento divino, circuncidé a Isaac. En ese momento ya tenía 100 años, un verdadero testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Sara, llena de alegría, exclamó: «Dios me ha dado motivo para reír, y todos los que lo oigan se reirán conmigo». Jamás imaginamos que en nuestra vejez seríamos bendecidos con el placer de tener un hijo. El día que Isaac fue destetado, organicé un gran banquete, celebrando el inicio de una nueva etapa en nuestras vidas. Sin embargo, no todo fue motivo de alegría. En una ocasión, Sara vio a Ismael, el hijo que Agar me dio, burlándose de Isaac, y esto la irritó profundamente. Me pidió entonces que expulsara a Agar y a su hijo, pues no quería que Ismael compartiera la herencia con Isaac. Esta petición me perturbó profundamente, pues Ismael también era mi hijo. Pero Dios intervino,
ordenándome que no sufriera por causa del niño o de la sierva, y que hiciera lo que Sara pedía, ya que sería a través de Isaac que mis descendientes serían reconocidos. No obstante, Dios me aseguró que también haría de Ismael una gran nación, pues él también era mi descendiente. Con el corazón pesado, pero confiando en la promesa divina, preparé a Agar e Ismael para su partida, dándoles provisiones para el viaje y despidiéndolos al amanecer. Dios, en su misericordia, no abandonó a Ismael. Cuando Agar y el niño estaban en una situación desesperada en el desierto, el Señor intervino, asegurándoles un futuro y su protección divina. Ismael creció en el desierto, convirtiéndose en un arquero habilidoso, y su madre lo casó con una mujer egipcia. En ese tiempo, Abimelec y Ficol, el comandante de su ejército, reconocieron la bendición de Dios sobre mi vida y buscaron establecer una relación de lealtad mutua conmigo. Prometí tratarlos con la misma fidelidad que ellos me demostraron. Sin embargo, surgieron tensiones debido a un pozo que los siervos de Abimelec habían tomado. A pesar del conflicto, logramos llegar a un acuerdo, sellando una alianza con el intercambio de regalos y un juramento en Beerseba, que significa pozo del juramento. Después de estos eventos significativos, Dios decidió ponerme a prueba. Me llamó. Abraham, respondí. Aquí estoy. Siempre dispuesto a escuchar su voz, entonces me dio una orden que estremecería el corazón de cualquier padre. Lleva a tu único hijo, Isaac, a quien tanto amas, y ve a la tierra de Moria. Allí, ofrécelo como sacrificio en un monte que yo te indicaré. No puedo describir el torbellino de emociones que me invadió en ese momento. Sin embargo, con una fe inquebrantable en Dios, me levanté temprano al día siguiente. Preparé el asno y, junto con 2 siervos y mi amado hijo, partimos. Corté la leña para el sacrificio y nos dirigimos hacia el lugar que Dios había señalado. Al tercer día de la travesía, vi el lugar a lo lejos. Les dije a los siervos que esperaran con el asno mientras Isaac y yo continuábamos. Les aseguré que adoraríamos y luego regresaríamos. Coloqué la leña sobre los hombros de Isaac y seguimos nuestro camino. Cuando extendí la mano para tomar el cuchillo y cumplir lo que Dios había ordenado, una voz del cielo me detuvo. Abraham, Abraham. Era el ángel del Señor, y yo respondí, aquí estoy. Me instruyó a no hacerle daño al niño, mostrando que mi temor a Dios era genuino, ya que no le había negado a mi único hijo. Miré alrededor y vi un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto. Lo tomé y lo ofrecí como sacrificio en lugar de Isaac. Llamé a ese lugar, el Señor proveerá, una declaración de la provisión de Dios. Después de esta experiencia, el ángel del Señor me bendijo nuevamente. Regresamos a Beerseba, donde continué reflexionando sobre la profunda lección de fe y obediencia que Dios me había enseñado. Más tarde, mi amada esposa Sara falleció a los 127 años en Kiriat Arba, actualmente Hebrón, en la tierra de Canaán. Su muerte me trajo una gran tristeza y lloré amargamente por ella. Luego me dirigí a los hijos de Het para pedirles un lugar donde pudiera enterrarla. Aunque era un extranjero, les rogué que me vendieran un pedazo de tierra para este propósito. Efrón, presente en la reunión, ofreció generosamente tanto el campo como la cueva de Macpela. Lo compré formalmente ante todos, y allí enterré a Sara, marcando ese campo como el lugar de descanso de nuestra familia. Después de la muerte de Sara, encontré consuelo en Cetura, con quien me casé y tuve más hijos: Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Así, la familia que Dios prometió continuó creciendo. Joksán, a su vez, tuvo a Seba y Dedán, ampliando aún más nuestra descendencia. A Isaac, el hijo de la promesa que tuve con Sara, le dejé todos mis bienes, cumpliendo lo que Dios había establecido.
Viví 175 años, una vida llena de desafíos y bendiciones, siempre marcada por mi relación con Dios y mi obediencia a sus mandamientos. Cuando llegó el momento de mi partida, morí en paz, satisfecho con la vida que viví. Mis hijos, Isaac e Ismael, a pesar de sus diferencias, se unieron para enterrarme en la cueva de Macpela, el lugar que había adquirido como tumba familiar. Dejo un legado de fe y obediencia, con la esperanza de que inspire a las generaciones futuras a confiar en Dios y seguir sus caminos, así como yo lo hice. Si quieres saber más sobre los eventos bíblicos, no te pierdas el próximo video que está apareciendo ahora. Haz clic y mira. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.